Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14. ¿Ya están todos listos? Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sean alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros adorando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Y vemos como Juan, después del evento de los ancianos, de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes, dice de repente, y miré, o sea, y observé, y oí la voz de ¿quiénes? De muchos ángeles, ¿verdad? Y su número era millones de millones. O sea, imagínense la cantidad de ángeles que hay, ¿verdad?, en el cielo, sirviendo al Señor. Ahí no se están contando a los demonios, ¿verdad?, a los ángeles de Lucifer, al mando de Satanás, sino se está contando nada más a los ángeles que están y sirven en la presencia de Dios. Su número era millones de millones. Qué majestad y qué gloria hay arriba en el cielo. Recordemos, por ejemplo, que un solo ángel en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando Asiria quiso invadir Jerusalén, ¿sí?, y estaba este rey piadoso Ezequías, y que oró a Dios, ¿verdad?, y rogó a Dios que los ayudara, y que el rey de Asiria se burló del Dios de Israel. Entonces Dios envió un ángel en la noche, y en una sola noche mató 185,000 del ejército sirio. Un solo ángel. Ahora imagínense qué pasaría con esos números de millones, ¿verdad? La gran majestad que tiene Dios en el cielo. ¿Y qué hacían estos ángeles junto con los 24 ancianos y los seres vivientes? Decían a gran voz, o sea, no una voz normal, sino de una manera fuerte, hablando de una expresión de adoración, de admiración, de gozo, ¿verdad? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y después dice Juan, y luego todo lo creado, oí decir, ¿sí? No solo los seres vivientes, no solo los 24 ancianos, no solo los millones de ángeles, sino la creación entera, el universo entero, expresando esa adoración hacia el que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, a Jesucristo, ¿verdad? Toda la creación. Por eso cuando Jesús anduvo aquí, ¿verdad?, haciendo alusión ahorita que pasó el Domingo de Ramos, ¿verdad?, cuando Jesús entra a la entrada triunfal a Jerusalén, y los líderes religiosos les dicen a Jesús, dile a estos jóvenes que callen, que está mal lo que están haciendo. ¿Y qué dijo él? Si estos callarían, las piedras hablarían. ¿Sí? Y aquí vemos precisamente que es verdad lo que dijo Jesús. Aquí la creación entera está dándole gloria a Dios Padre y al Hijo, ¿verdad? Nosotros podemos verlo. Así va a ser en los tiempos finales, toda la creación entera. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿verdad?, dice que la creación entera gime y tiene dolores de parto, deseando ser ya liberada de este ambiente pecaminoso. ¿Sí? Está la creación entera, toda la creación está gimiendo delante de Dios, pidiéndole ya ser liberada de esta maldad que hay, de este pecado, ¿verdad? Porque el león es feroz por el pecado. Por eso cuando Cristo venga en el reino milenial, dice el profeta Isaías, ¿verdad?, que el león y el cordero pasearán juntos. Cuestión que ahorita no se puede, ¿verdad? El niño meterá la mano a la cueva y sacará la serpiente.
Entonces, ¿qué es lo que hace que hoy el ambiente sea tan hostil con el ser humano y entre ellos el pecado? Veamos lo tremendo que es el pecado. Por eso el cielo se regocija al ver el cordero inmolado que ha vencido y que está próximo ya a consumar la obra de liberación, ¿verdad? Y por eso toda la creación entona esa adoración a Dios el Padre y al Cordero. Amén. Entonces aquí también podemos ver exactamente cómo Cristo recibe la adoración de los ángeles, de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Eso implica contra muchos que se oponen que Cristo es divino, porque Dios ha dicho que tuya es la gloria y no la comparte con nadie, mas aquí la está compartiendo con Cristo, ¿verdad? La divinidad de Jesucristo dentro de todo, ¿sí? Y así acabamos el capítulo 5 y vamos precisamente a entrar al primer sello, Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Ya están todos? Sí. Okay. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos? No, ese no es Apocalipsis. No, Romanos. Ah, dije Romanos, no, Apocalipsis. No. Ay, dije Romanos. No, perdón, discúlpenme. Discúlpenme en la grabación, por favor. Voy a borrar esa parte. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Le gusta? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Verdad? Entonces Jesucristo abre el primer sello. Abre, no sabemos si en orden del 1 al 7 o abrió cualquiera, ¿verdad? El primer sello. Y dice, y oí al primer ser viviente que dijo, ven y mira, ¿verdad? Aquí quiero hacer un breve paréntesis porque aquí, exactamente aquí, empieza la semana 70 de Daniel, lo que conocemos como la gran tribulación. Los 7 años, ¿verdad?, más feos que va a vivir la humanidad. Aquí empieza la semana 70. La semana 70 de Daniel. Leamos Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27. Daniel es Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27. Daniel 9, 24 al 27. ¿Ya están todos listos? Bueno, empezamos. 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que tenga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esas son las 70 semanas exactamente, ¿verdad?, que se van a consumar, ¿sí?, desde el edicto de Ciro para ser reconstruida Jerusalén hasta la muerte del Mesías.
Son las 69 semanas. Sí. Sí. Y dice, y después, ¿verdad? Y vendrá un príncipe, el pueblo de un príncipe con inundaciones invadirá la tierra. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero dice, y el pueblo de un príncipe, no dice, y el pueblo del príncipe. Dice, y el pueblo de un príncipe, hablando que ese príncipe no venía todavía. Dice, y durará durante un tiempo las guerras y las devastaciones. Y empieza otro tiempo. ¿Verdad? Y en ese último I, viene la semana 70 de Daniel. Por una semana establecerá el pacto y a la mitad lo romperá. Cada semana son de 7 años, ¿sí? Con un orden cronológico de la 1 a la 69 va cronológicamente, ¿verdad? Y en orden. La única semana que tuvo un paréntesis es la última, la semana 70. En esta semana 70 es cuando van a ocurrir las cosas más terroríficas. Es aquí cuando empieza a desatar, se empiezan a desatar los sellos. Y es donde empiezan a venir los juicios, las lamentaciones, los ayes. Pero no sabemos el tiempo de esa semana, ¿verdad? Exactamente. No se sabe. El tiempo no. Como les dije en un inicio, para la iglesia no hay señales. Nosotros esperamos a Cristo de los cielos. Nuestra vista está puesta en Cristo, no en las señales. Nosotros esperamos que Cristo venga por su iglesia, seamos arrebatados. A partir de que la iglesia es quitada, es cuando se desata la semana 70. En ese momento entra en vigor la semana de 70. ¿Por qué? Porque en ese momento entran dos acciones. Una, la ira de Dios sobre la tierra, los juicios de Dios sobre la tierra. Y la otra, la consumación del misterio de la iniquidad, donde la maldad se va a manifestar en un hombre llamado, que la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hombre inicuo, la bestia, ¿verdad? Un hombre terrorífico, terriblemente terrorífico. Como se los he dicho, Hitler fue solo un prototipo de lo que va a ser ese hombre. Hitler no estará comparado, inclusive los comportamientos de Hitler van a ser muy similares a los que va a tener este sector. Hitler fue un hombre que utilizó mucho la mentira para él. A Hitler lo dejaron crecer. Estaba leyendo que empezaron a ver cómo Hitler invadía, y entonces fueron de Inglaterra, el primer ministro de Inglaterra, a hablar con él y decirle, ¿qué pasa? Y dijo, no, yo ya freno, ya no voy a hacer nada, ya no voy a seguir invadiendo, ya hasta aquí llegué, ya hay paz entre nosotros, paz entre todos. Ok, perfecto. Y dicen que hay, lo que estaba leyendo, que hay un periódico donde el primer ministro de Inglaterra levanta la mano y dice, hemos concertado la paz, ya no más guerras. Se regresa a Inglaterra y este hombre invade Polonia. Y es ahí cuando se dieron cuenta que ya no lo podían detener. Entonces se tuvieron que aliar las naciones para atacarlos. El anticristo así va a ser más o menos. Engañará y dará la puñalada por la espalda. Será un hombre muy extremadamente astuto. Pues no por nada Satanás le dará su poder y su autoridad. Entonces imagínense la capacidad que tendrá ese hombre para hacer las cosas. ¿Sí? Entonces va a ser esa semana 70, ¿verdad? Donde se va a consumar todo. ¿Sí? También es conocida esa semana como el día de Yahweh o de Jehová. ¿Sí? Isaías capítulo 13, versículos 5 al 13. Isaías capítulo 13, versículos 5 al 13. Isaías es new. Antiguo. Es 13, del 5 al 3. Al 11. No, sí, 13. Isaías 13, del 5 al 13. Al 13. Vienen de lejana tierra, de lo postero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra.
aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y rear de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en indignación de Jehová de los ejércitos y el día del ardor de su ira. ¿Quién se quiere quedar a ver ese día? No, gracias. No inventes. La tierra se moverá de su lugar. Creo que la va a sacar de la órbita. Va a ser algo tremendo, tremendo. Es cuando Dios ya dice, basta, hasta aquí llegué, ya no aguanto más esto. Tengo que hacer un cambio, ¿verdad? Y veamos hasta dónde llega la indignación de Dios. Aquí por ejemplo dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Qué se refiere a eso? Ahí se está refiriendo a los justos. Que le dará un valor, sí, o sea, incalculable, más que el oro. Pero, o sea, los meros de Dios. Así es. En ese lado, y recordemos que aquí Isaías está hablando en específico del pueblo de Israel, porque es el pueblo que estará en la gran tribulación. Sí. Entonces a ellos los va a juzgar. Ya no está. Oye, Edgar, y por ejemplo, si cuando ya la iglesia sea arrebatada, los que se queden, incluyendo a los judíos, sabrán del arrebatamiento, sabrán que ya muchos ya se fueron, o sea, se percatarán de ese acontecimiento. Apocalipsis no lo narra, no narra que sea algo así que la gente... Algunos, yo no puedo decir cómo vaya a ser el suceso, ¿verdad? En qué sentido lo vayan a minimizar. Pero creo que un preparativo muy grande es la cuestión de los ovnis. Entonces a lo mejor lo que muchos digan es, vinieron ovnis, se los llevaron. ¿Verdad? Van a querer buscar una salida científica. De cierta forma científica. Así es, científica. Sin aceptar el suceso. Por eso no hay tanta relevancia. Además de que al final de cuentas, entre más nos acerquemos a la venida de Jesucristo, por eso lo que decía, la iglesia no va a ser más amada, va a ser más odiada por la humanidad. Por tanto, la iglesia al salir, gracias, la humanidad feliz. Ay, qué bueno, bendito sea Dios. Feliz. Es como cuando hay alguien que tú ves que es una escoria de la sociedad y todo, y se lo llevan y lo encierran de por vida. Tú dices, ay, gracias. ¿No? Así va a ser la humanidad. Porque la iglesia, conforme la maldad crezca, la iglesia va a ser más repudiada. Sí, más repudiada. Lo estamos viendo hoy en día, que nos llaman ya de mente cerrada, nos llaman retrógradas y todo eso. Retrógrado. Entonces, estamos viendo, y en la medida que siga avanzando esto va a ser más y más y más. Por eso el Señor nos dio eso. Recuerden, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo lo vencí. Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos que entender. Al final, nosotros tenemos la victoria. Como decía por ahí un antiguo jefe mío, no cristiano, pero decía, a veces es necesario perder algunas batallas para ganar la guerra. Como estrategia. Sí. Entonces, y así lo hizo Jesús, ¿no? Aparentemente él perdió, murió en la cruz del Calvario. Para Satanás, excelente, murió. Pero no, esa era la victoria más grande. Para el mundo, para Roma, destruimos al Mesías. Mira, destruimos al Dios de los cristianos. Pero para Dios fue el acto
más glorioso, más poderoso, el que su Hijo derramara la sangre ahí en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la parte. Entonces vendrá ese día, por ejemplo, Mateo capítulo 24, Mateo 24 del 20 al 31, por favor. Mateo capítulo 24 del 20 al 31. Mateo 24, 20 al 31. 20 a 31. ¿Ya están todos? Sí, no. Aguanten, ya casi. Mateo 24, Del 20 al 31. 20 a 31. Bueno, vamos a empezar. 24 o 21. Ok. 20. Mateo capítulo 24, versículo 20 dice: Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Okay. Ahí está Jesús hablando, ¿no?, de lo que será esos últimos tiempos. Vemos la palabra escogidos varias veces. No se confunda escogidos con los escogidos de la iglesia. Este es Israel. ¿Por qué es Israel? Bueno, bien fácil. El primer versículo que leímos fue el versículo 20. Dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué dice el Señor que oren? Porque está hablando con sus discípulos. Que oren, que su vida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno, el día de reposo, entre los judíos, pues no puede hacer absolutamente nada. No pueden caminar más de 3 kilómetros diarios. Caminar después de cierta distancia. Lo tienen prohibido. Entonces, invierno, porque el invierno en Israel es tremendo. Muy frío. Muy frío. Sí, y solamente esas leyes, se llaman así, Sí, las son tienen, leyes. nada más los tienen los judíos. Los judíos. Entonces, Por eso le habla a su pueblo judío. así es para la iglesia, que no sea día de reposo. ¿Y a mí qué? Que no sea día de reposo. ¿A mí qué? O sea, a mí no me afecta. Ahora, si nos vamos al principio del versículo, ¿qué le preguntan los discípulos? ¿Cuál señal, la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Y Jesús le está hablando ya aquí del fin de los tiempos. Oren para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, y ojo, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esas son palabras de Jesús. Una tribulación de magnitudes que la humanidad no ha vivido. O sea, Mussolini, él fue el italiano, ¿verdad? Ese que mató a Benito Mussolini, se va a quedar cortito. Hitler se va a quedar cortito. O sea, será algo tremendo. También no, ese creo que sí le va a... No, no es cierto. No, será corto. La Inquisición de la Iglesia Romana será corta. Son de lo que va a ser ese tiempo, porque Jesús lo dijo: ni la ha habido ni la habrá. Desde el principio hasta el fin, nada se comparará
a ese tiempo. Así será, que dice, que si aquellos días no fuesen acortados, es decir, si no estuvieran ya, nadie sería salvo. Así de tremendo va a estar esto. Mas por causa de los escogidos, o sea, de su pueblo, aquellos días serán acortados. Y aquí viene algo interesante, y por eso puse todos estos versículos, porque lo pudimos haber resumido nada más hasta el 22. Si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. No vayas. No le creas. Porque Él vendrá de otra manera, ¿no? Vendrá, se apareció ahí y ya está haciendo milagros como antes, ¿no? Como antes. Él va a venir, o sea, va a ser su llegada majestuosa, ¿no? Sí, Ustedes se levantarán falsos cristos. así es. Y habrá grandes señales y prodigios. Así es, de tal manera que engañará si fuere posible. Aún a los Pero a escogidos. veces si fuere. Se refiere A los judíos. A los judíos. Si fuere posible. ¿Qué quiere decir esto? Que la Bueno, mentira va a ser tremenda, tremenda, que hasta pueden dudarlo los meros meros. que los va a engañar por un tiempo. Los va a engañar por un tiempo. La venida del Señor, su proximidad, la podemos ver aunque no veamos nosotros señales, no estamos por las señales, pero veremos surgimientos cada vez más de falsos mesías, falsos cristos. Actualmente está creciendo eso en todo el mundo, en cada país hay uno que dice ser Cristo. Actualmente. Sí. En cada iglesia quieren hacerse apóstoles. Las iglesias cristianas apóstoles, pero actualmente, y en algunos lugares hay hasta 3, 4 o 5 que se llaman Jesús y que dicen ser el Mesías. Actualmente. En Corea del Sur, es una nación que se supone que creció con cristianismo, está una herejía, la Madre Dios, una mujer que se dice ser Dios pero en mujer. Entonces está creciendo esto. Ahora, en el tiempo de la gran tribulación aumentará exponencialmente eso, tremendamente. Y dice, y harán grandes señales y prodigios. Por eso, como le digo a la gente, nunca nos guiemos por las señales, ni por los milagros, ni por los prodigios. Siempre por la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre. Porque el diablo puede hacer señales y puede hacer milagros. Es que mira, los sanó de cáncer. ¿Y? ¿De qué le sirve? Yo le puse un día en el WhatsApp cuando pidieron a alguien de que oraran por un enfermo. Ya le predicaste. ¿No sería mejor, después se lo envió en privado, de orar por la salvación de su alma? No es alma. ¿Y no será mejor preocuparnos más por su alma que por su salud? Yo creo que la parte principal de nuestra oración tiene que ser, Señor, si quieres no la sanes, pero sálvala. Porque ¿de qué le va a servir sanar si se va al infierno? Si se va al infierno. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, dice, si pierde su alma? No nos sirve de nada. Es ahí donde el Señor nos está hablando. Pongamos nuestra vista en lo eterno. Dios aquí lo que tenga destinados para aquí, eso no es comparable. Lo que nos espera allá arriba, dice. O sea, allá arriba nos está esperando cosas maravillosas, dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros tenemos que ver y veamos lo que se aproxima. Por eso está el Apocalipsis. El Apocalipsis no está para que nosotros digamos, wow, va a ser tremendo ese día. Ay, y si nos quedáramos solo. No, el Señor nos está mostrando las cosas que van a suceder para que veamos una probadita de lo que es la ira de Dios y de lo que será el infierno, que eso será peor que la gran tribulación, mucho peor. Ahí será la ira de Dios consumada eternamente. Entonces no será un lugar donde nada más vas a arder y no, será lloro, lamentación, crujir de dientes, donde el gusano de la conciencia no te va a dejar nunca.
Alguna vez hemos hecho algo y que la conciencia nos atormenta, exponenciarlo 1000 veces por toda la eternidad. Entonces, eso será algo tremendo, será algo que no lo alcanzamos a imaginar. Eso es la ira de Dios manifestándose en el pecado. Dios aborrece terriblemente el pecado. Y si nosotros no somos lavados por la sangre de Cristo, nuestro lugar es el infierno. A causa de eso. Hablando de esto, Sí. ¿hay alguna persona, yo he escuchado personas que dicen, yo morí, fui al cielo y regresé, o yo morí, fui al infierno y regresé? Mira, Pablo fue arrebatado al tercer cielo, él lo dice. Yo creo que esas cosas Dios se las permitió a ellos, a los apóstoles, como a Juan, mostrarle el Apocalipsis y todas las visiones y todo. Yo no creo que Dios se lo muestre a alguien más, porque ya lo está en su palabra. Es creerlo por fe. Es que exactamente, es creerlo por fe. ¿Qué pasa? Muchos de esos testimonios los he analizado a la luz de la palabra de Dios y son pura basura. Porque si tú analizas cada testimonio, uno es que vi el infierno y era como una olla. Y el otro, vi el infierno y era como un cuerpo. Y otro, y vi el infierno y era como un volcán. Y vi el infierno y era... Bueno, pues ¿qué está mutando el infierno? ¿O qué? ¿Cada día es diferente o qué? O sea, uno lo ve de una forma, otro lo ve de otra, otro lo ve de otra. Y luego, vi a cristianos en el infierno. Eso sí está más difícil. Cuando uno te dice, vi a cristianos en el infierno. Puede un cristiano auténtico estar en el infierno, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces desde ahí ya empieza. Luego los que visitan el cielo, y vi el cielo, y vi el alma del niñito que yo aborté, y ya estaba grandecito, ya era como de 8 o 10 años. Y así como, oye, hello, en el cielo no hay edades. O algo que soñaron, algo que les pasó. Comieron tacos en la noche y les hizo daño. Conocí a un amigo ateo que dice que más es ateo porque tuvo un infarto, o sea, cayó en coma y dijo, yo fui a la muerte, o sea, morí, dice, y después de la muerte no hay nada, solamente obscuridad. Así que hay que disfrutar la vida porque allá no hay nada, ni para arriba ni para abajo, no hay nada, te mueres y se acaba. ¿En qué tiempo estuvo? Creo que a lo mejor se murió ahorita y lo vieron a los 2 segundos, pues. Sí, claro. No sé. Sí, pero pues eso ellos dicen, me resucitaron. Pero por ejemplo, y la cuando mayoría de gente dice que se quedó, por ejemplo, no sé, 2, 3, 4 minutos, no se va el blanco y la claridad tal fondo. Miles de cosas. La verdad que lo que dice la Biblia es que cuando morimos al instante, o amaneces en el cielo o amaneces en el lugar de espera para irte al infierno, al lago de fuego y azufre. No hay otro lugar. No hay un estado donde uno pueda decir, pues bueno. Hasta la misma Iglesia Católica, que por mucho tiempo defendió el limbo, actualmente ya no lo defiende. Entonces, pero eso es lo que Cristo vino a salvarnos, por eso Él se hizo hombre, por eso Dios se hizo hombre, para salvarnos. La única manera, el único que podía soportar todo el peso del pecado era Dios mismo. Ni un ángel del cielo hubiera podido soportar todo el pecado de la humanidad. Solo Dios podía soportarlo. Por eso Él se hizo hombre. Por eso Él se dejó matar en la cruz de Calvario. Por eso él permitió que los hombres idearan en sus corazones el matar de esa forma. ¿Para qué? Para que se consumara, por amor a nosotros, esa redención. ¿Han visto las crónicas de Narnia? Sí. Ese la escribió un pastor cristiano. Y traen contenido cristiano. Cuando el león lo mata a la bruja, ¿verdad? Y se quiebra la piedra y luego resulta que el león resucita. ¿Y qué le dice a la niña? Solamente un puro, creo, lo puede podría romper la maldición, y lo que la bruja no entendió, no supo que al matarme y se iba a romper eso.
Entonces, esa es la parte, es lo que Satanás no entendió, que al matar al Mesías se rompía nuestra maldición a todo aquel que mirara a ese Cristo. Esa es la parte tan gloriosa que el Señor tiene para nosotros, y por eso nos hace ver estos tiempos, y más que nada enfocados hacia los que van a creer en el tiempo de la gran tribulación para Israel, y algunos gentiles que van a creer en la gran tribulación. Es esto: mira lo que va a suceder en ese tiempo. Mira. Y es imposible que tú digas, ver a cristianos, primero ver a judíos, que vean ahí, como ya leímos en Isaías, que el Mesías sería muerto, y no lo entienden. ¿Cómo? ¿El Mesías morir? No. ¿El Mesías no? ¿Si es Dios? ¿Sí? ¿Cómo que lo van a matar? No. Si él va a ser conquistador y va a salir vencedor sobre todos. Y no, eso. Le leen Isaías 53 y se quedan así como que infartados. O sea, ¿y esto a qué hora lo metieron aquí? Nunca habían leído ese capítulo. Entonces, es algo increíble cómo se nos cierran los ojos a causa del pecado, de nuestra dureza de corazón. Y lo mismo decimos para muchas iglesias que se proclaman cristianas. Están viendo aquí que dice la palabra de Dios que falsos profetas, falsos cristos harán grandes señales y prodigios, y ahí les están siguiendo. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. Siguen encuadrados en el engaño, en el error. ¿Sí? Entonces el Señor nos dice, no vayan, porque el engaño es muy fuerte. Pues como les he recomendado, oye, que vamos a ver al profeta, que no vayan, mi recomendación es, no vayan. Oye, ¿qué te hace? Nada más de verlo. No, porque el engaño es tremendo. Y es la recomendación que el Señor nos hace, no yo, el Señor. Claro. No Sí. vayan. No son celos. Son celos, sí. Sí, vaya. Pero es el Señor que lo está mandando, no yo. Él dice no vaya. ¿Por qué? Porque ese engaño te puede desviar. Y para regresar, a veces el Señor nos tiene que pegar un megazape, ¿verdad? Una disciplina fuerte para poder salir de ese engaño, ¿no? Es increíble, pero es cierto. Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 9. Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 9. Olga. Sí. Jeremías, ¿no? Capítulo 30, versículos 5 al 9. 5 al 9. ¿Están todos listos? Sí, ya casi. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se ha vuelto pálido para los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré tus yugos de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Verdad? Entonces ahí está otra parte profetizando ese del día de Jehová, ¿verdad? Especial para el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ya haciendo este breve paréntesis y viendo a lo que se refiere, dice Juan, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. No dice el primer sello, uno de los sellos. Por eso les digo que no fue en orden. Abrió uno de los sellos, ¿verdad? Aquí entra en acción la ejecución de lo que está escrito en este libro. Y dentro de la acción veremos la comisión angelical llevando a cabo lo que Dios ha dispuesto. O sea, por eso vemos que un ángel, el primer ser viviente, se acercó.
En este caso se desata su sello y el primer ser viviente, que es el semejante a un león, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Uno era el semejante a un león, el otro semejante a un becerro, el otro como cara de hombre y el otro como águila, ¿no? Este semejante a un león dice con voz, ojo, porque el segundo no lo va a hacer así, dice con voz poderosa y de mando, da una orden, ven y mira, ¿verdad? El mira y mira, ese no está atestiguado en los mejores manuscritos. No está atestiguado en los mejores manuscritos. Realmente la orden es ven, nada más. El ven, porque leemos ven y mira en la Reina Valera. Bueno, eso es porque en el manuscrito que lo tradujo así está, pero en los manuscritos más antiguos nada más está la palabra ven. Ven. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a Juan. Quizá el que copió el manuscrito ese pensó que se estaba refiriendo a Juan y por eso le añadió el y mira. Pero en realidad el ser angelical no se está refiriendo a Juan. Se está refiriendo al jinete del caballo. Ven. O sea, empieza tu acción. O sea, Jesús. No. ¿No? ¿Quién es el jinete del caballo? Jesús es el que desató el sello. Entonces, Jesús al desatar ese sello, el ser viviente con cara como cara de león dice ven, y entonces dice que al instante salió que un caballo blanco con un jinete montado sobre él. A él es al que está llamando con voz de mando el ángel. Ese mando está autorizado por el Señor Jesucristo. O sea, ese caballo con ese jinete salieron de ese sello que abrieron. Así es. Okay, eso es lo que había dentro. Ese es el que le da, ¿verdad? Ven, entonces sale el jinete, ¿verdad? El jinete sale. ¿Cómo es ese caballo? ¿Cómo leímos que era? Caballo blanco, ¿verdad? El caballo en la Biblia es símbolo de conquista, poder, fuerza y guerra. ¿Sí? Por ejemplo, Proverbios 21:31. Proverbios es antiguo. Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. Búscame Job 39, 19 al 25. También antiguo, ¿verdad? Sí. Perdón, 39, 19 al 25. A ver qué dice Proverbios 21. Ok, Proverbios 21, 31. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, ¿verdad? Es un instrumento para la guerra. Job 39, 19 al 25. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. ¿Verdad? Entonces, este caballo era de color blanco. Aquí el blanco puede simbolizar varias cosas, puede simbolizar pureza y santidad, también majestuosidad, paz, ¿verdad? Los antiguos emperadores romanos cabalgaban en caballos blancos, ¿verdad? El erudito A.T. Robertson dice al respecto: el blanco parece ser el color de la victoria, el caballo blanco de los reyes de Persia, como el caballo blanco que montaba el conquistador romano en su procesión triunfante. Cuando venía de conquistar una nación y traía atrás los esclavos, iba el César en un caballo blanco por enfrente y todo lo demás, todos los esclavos que traía atrás, ¿verdad? Aunque aquí también nos dice el doctor Samuel Pérez Milos, ¿verdad? En la procesión triunfante el emperador romano se subía a un carro tirado por 4 caballos blancos. ¿Sí? El blanco también nos habla de paz. Entonces este caballo, ¿verdad? Nos habla de paz, nos habla de una pureza y santidad aparente. Y nos habla que detrás del fondo, como lo vamos a ver en los siguientes caballos que se van a venir, los otros 3, hay conquista. Por eso dice, y salió venciendo y para vencer. ¿Sí? El jinete. Es importante aquí no confundir a este caballo ni a este jinete
con el jinete y el caballo de Apocalipsis 19:11, ¿verdad? Porque ese es Cristo. Sí, porque Cristo viene también montado en un caballo blanco. Sí, pero no es. ¿Por qué no es? Bueno, punto número 1. Este jinete recibe mandato de uno de los seres vivientes. Jesús no recibe mandato de ningún ángel. Jesús es Señor sobre ellos. Y este jinete sí recibe un mandato. Ven, o sea, lo está llamando. Dice, con voz poderosa y de mando. ¿Sí? 2. Este caballo y jinete van seguido de los otros 3 caballos que nada tienen que ver con Apocalipsis 19, dado que aquí será una batalla definitiva y contundente, o sea, en la del capítulo 19, cuando Cristo viene, ¡pum! ¿Ah? No pasa lo mismo con los otros 3 jinetes, es un periodo de tiempo. ¿Sí? 3. A este jinete se le da una corona de ganador, una corona de alguien que ganó en un torneo o en algo, estéfanos, está relacionada a la palabra griega. Jesús tiene muchas coronas y diademas, como lo vimos cuando se presentó por primera vez el Cordero ante el trono, ¿sí? Además, él no tiene una corona de ganador, él tiene una corona de rey. 4. Este acto, o sea, el acto de cuando viene el primer caballo blanco, ¿verdad? Está al inicio de la semana 70. La venida de Cristo está al final de la semana 70. Entonces, por todas esas acciones, no puede ser Jesucristo el que está cabalgando eso, ¿no? Otros han relacionado a este caballo y a su jinete con el Evangelio, porque dicen que el Evangelio salió venciendo y para vencer. Pero volvemos al punto 2, por ejemplo, que ya citamos, ¿verdad? Anteriormente, que es que este caballo y jinete van seguidos por los otros 3, ¿verdad? Y nada tiene que ver el Evangelio con esos 3. El Evangelio, además, es descrito como espada, no como arco, y a este jinete se le dio un arco. ¿Sí? 3. Es extraño que si fuera el Evangelio apenas apareciera en este momento, hasta el inicio de la semana 70, cuando apareció desde Pentecostés el Evangelio, la iglesia predicando. Si habláramos del Evangelio de la gracia o si hablamos del Evangelio del reino, esto aparece por la predicación de los 144,000 escogidos, por los 2 renuevos y por los ángeles. Es decir, si hablamos del Evangelio de la gracia, ese empezó en Pentecostés. Si hablamos del Evangelio del reino que será predicado en la gran tribulación, ese va a ser predicado por los 144,000 escogidos, por los 2 escogidos de Dios, los 2 renuevos que van a venir del cielo, 2 seres humanos, no sabemos quiénes sean. Hay quienes dicen que es Moisés y Elías, 1000 cosas. La verdad, la Biblia no nos dice quiénes van a ser, pero van a ser 2 hombres que van a descender del cielo a predicar en Jerusalén y sus alrededores durante 3 años. ¿Sí? Y por ángeles, que por primera vez los ángeles entran a predicar el Evangelio. ¿Sí? Así que ¿quién es este misterioso jinete? La respuesta es que se trata del anticristo. Veamos la siguiente tabla sacada del comentario exegético del Dr. Samuel Pérez Milos. Nos hace ver la concordancia que hay entre Mateo 24 y Apocalipsis 6. Por ejemplo, como si columnas, ¿no? Acontecimiento, Mateo 24, Apocalipsis 6. 1. Falso Cristo. En Mateo 24, versículo 5, en Apocalipsis 6, versículo 2. 2. Guerra. En Mateo 24, versículos 6 y 7a, y en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Hambre. Hambre. En Mateo 24 está en el versículo 7b y en Apocalipsis 6, 5 y 6. Vean cómo va el orden. En los acontecimientos que dio Jesús con el Apocalipsis, con estos 4 jinetes. Muerte. Versículo 7b y en Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Muerte de los santos, Mateo 24, versículo 9 y Apocalipsis 6, versículos 9 a 12. ¿Sí? En estos acontecimientos nosotros estamos viendo entonces que ese falso Cristo va a ser el que está cabalgando realmente ahí y el que por medio del cual va a venir también los otros 3 jinetes. ¿Sí? Entonces realmente quien está cabalgando ese caballo blanco es el anticristo. Ahora, vimos que el blanco simboliza paz también.
este falso Cristo hará una paz con el pueblo judío. Ya vimos Daniel 9:27, ¿no? Celebrará un pacto de paz con ellos, ¿verdad? Una paz aparente. La Biblia comentada de Reedy nos dice, el que lo montaba, probablemente una referencia al anticristo. Véase nota de 1 de Juan 2:18. A ver, vamos a leer 1 de Juan 2:18. 1 de Juancho. Sí, 1 de Juan 2:18. Ya estamos. 1 de Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El anticristo está cerca. La manifestación del anticristo se reflejará realmente con la aparición de la semana 70. ¿Sí? Su método de conquista al principio no parece incluir guerra abierta, ya que la paz no es retirada de la tierra hasta que se abre el segundo sello. Esto corresponde entonces a la situación engañosa descrita, a ver, 1 de Tesalonicenses 5:3. 5:3. Sí, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Está, ¿verdad? Entonces, esta paz que traerá el anticristo será una paz engañosa, una paz mentirosa, y no es extraño, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y este será un engendro de Satanás, ¿sí? El poder y la autoridad que recibirá, la recibirá del mismo Satanás, y Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, tal como los dice Pablo en 2 de Corintios 11, 14 y 15. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. 15 y 15. 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Entonces recordemos eso, ¿verdad? Que el anticristo es una acción de Satanás, ¿verdad? Tal como lo dice Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 13. ¿Cuál, perdón? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 13. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Verdad? Ahí está. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás mismo, ¿verdad? Entonces, esa paz que él traerá aparente, ¿verdad? El arco que trae este anticristo es un arma de guerra,
No hay referencia a flechas, o sea, no indica que traía flechas o la aljaba de las flechas. Lo que quizá indique es que este jinete obtendrá las conquistas en base a inteligencia y estrategia, ya que será muy inteligente, con pactos, estrategias, irá conquistando y venciendo. Vamos a Daniel 8, Daniel capítulo 8, 23 al 26. Daniel capítulo 8, versículos 23 al 26. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se agrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Amén. Ahí vamos a Daniel 7 también, Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. 7 y 8. y 8. Daniel 7, 7 y 8. ¿Ya está? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Verdad? Aquí Daniel está viendo la visión del último imperio mundial. Dice, tenía 10 cuernos, o sea, pueden ser 10 reinos, con 10 países. Pueden ser 10 países o pueden ser 10 reinos Incluye varios países. que incluye varios países, cada reino. Entonces, pero dice, pero de repente vi un cuerno pequeño y 3 cayeron delante de él. ¿Verdad? Un cuello que se empezó a levantar. Así será su sagacidad de ese hombre, ¿verdad? Con inteligencia, con artimaña. Él saldrá de ese imperio. ¿Sí? Algunos dicen que será musulmán, otros dicen que será de la zona europea. Eso lo definirá el Señor en su debido tiempo. Yo creo más que será algo de la comunidad europea, pero bueno, ¿verdad? Esa paz que pondrá este falso Mesías será de muy corta duración y se mostrará la falsedad de sus promesas, porque él engañará a muchos con promesas. Entonces va a ser Cristo. Así es. Jeremías 6:14 y otro que me busque, 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. ¿Primero Tesalonicenses qué? 5, capítulo 5, versículos 2 y 3 y Jeremías 6:14. ¿El segundo? Jeremías 6:14. ¿Ya están todos listos? Sí, sí, ya. Bueno, empezamos. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso, ahí Jeremías está hablando acerca de los falsos profetas. Un falso profeta casi siempre profetiza paz. Y el Señor me dice que vas a traer paz en eso, paz, paz, que te viene paz, abundancia, riqueza, paz, 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 y como dice, paz, ¿verdad? Y no hay paz. Ahorita no recuerdo el nombre del profeta, creo que el que fue cuando Acab, el rey malo, perverso, lo mandó a llamar, y cuando el profeta viene,
o falso, y lo confronta le dice, el profeta de Jehová realmente le dice, dime, ¿cuándo un profeta de Jehová ha profetizado realmente paz? Entonces ahí nosotros tenemos que ver esa parte, ¿verdad? Paz, paz, y no hay paz. Ahora sí, 1 de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Así es, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, ¡pum!, ¿verdad? Cambiará todo. El doctor Erwin Carballosa, ya para terminar, nos dice con respecto al arco: el simbolismo del arco, sin la mención de flechas, sugiere que el jinete de Apocalipsis 6.2 es capaz de llevar a cabo conquistas incruentas. Es mejor tomar la ausencia de flechas de la descripción como símbolo de una victoria incruenta. El arco indica que hay amenaza de guerra, pero esta no es consumada porque la victoria es obtenida por medios pacíficos. El jinete del Apocalipsis 6.2 encarna a alguien que es capaz de conseguir la paz sin derramamiento de sangre. Esta habilidad consigue que dicho personaje inicie su carrera como un agente benefactor de la humanidad. Y por eso la gente al final dirá: ¿quién como la bestia? ¿Quién? Ya, próxima clase veremos la parte que dice venciendo para vencer. Vamos a dejarlo ahí, porque yo creo que ya no están.